Rusia y Ucrania, dos naciones entrelazadas, una historia, idioma y cultura compartidos. Sin embargo, también un pasado largo y turbulento. Las tensiones se mantuvieron latentes durante décadas. En 2014 estalló el conflicto. Rusia se anexó Crimea. Los combates estallaron en el este de Ucrania. A pesar de los esfuerzos internacionales, la paz siguió siendo esquiva. El mundo observó en 2022 cómo Rusia lanzaba una invasión a gran escala. Se desarrolló un capítulo oscuro. Ucrania resistió ferozmente. El conflicto se convirtió en una guerra de desgaste. Ahora, a finales de 2024, los combates continúan. Cada día trae noticias de nuevas ofensivas, bajas y repercusiones internacionales. El mundo contiene la respiración. ¿Qué deparará el futuro? ¿Habrá una paz negociada? ¿O se intensificarán los combates, arrastrando a otras naciones a la contienda? Solo el tiempo dirá el capítulo final de este trágico conflicto. La región del Donbass. Un paisaje marcado por el conflicto. Una vez conocida por sus minas de carbón e industria. Ahora, un campo de batalla. Las últimas semanas han visto un aumento en las ofensivas rusas. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra informan de avances significativos. Las fuerzas rusas avanzan hacia la ciudad estratégica de Velika Novosilka. Su objetivo, el control total de la región de Donetsk. Las tropas ucranianas contraatacan, defienden sus posiciones con determinación, pero la situación sigue siendo fluida. Se desarrollan tres posibles escenarios, según los expertos militares. ¿Rodeará Rusia a Velika Novosilka? ¿O se centrarán en capturar Andriivka? Se vislumbra una tercera posibilidad, más ominosa: el colapso de la bolsa ucraniana al norte de Kurakhove. Los próximos días serán cruciales. El destino del Donbass pende de un hilo. El miedo se apodera de los corazones de los ucranianos. Una nueva amenaza emerge de los cielos. Rusia presenta su arma más reciente, el misil hipersónico Oreshnik, capaz de transportar múltiples ojivas, viajando a 10 veces la velocidad del sonido. Interceptarlo, una tarea casi imposible. Dnipro, una ciudad ya atacada por las fuerzas rusas, se convierte en la primera víctima. El Oreshnik desata su poder destructivo. Un mensaje escalofriante desde Moscú, una demostración de su poderío militar, un arma diseñada para sembrar el miedo y el caos. La comunidad internacional reacciona con alarma. Se escuchan condenas, pero las palabras parecen inadecuadas ante tal potencial destructivo. El Oreshnik altera el panorama estratégico, una peligrosa escalada en un conflicto ya volátil. A lo largo de Ucrania, el implacable bombardeo continúa. Las fuerzas rusas atacan ciudades y pueblos. Yarkov, Odessa, Zaporilla, nombres que evocan imágenes de destrucción y sufrimiento. Las zonas civiles son las más afectadas por los ataques. Hospitales, escuelas, edificios residenciales. Ningún lugar es seguro. En Yarkov, una ciudad bulliciosa en el noreste de Ucrania, un ataque con misiles sacude el centro de la ciudad. Las consecuencias, una escena de devastación. Edificios reducidos a escombros, el aire denso por el humo y el polvo. Los trabajadores de emergencia buscan frenéticamente supervivientes. Odessa, una ciudad portuaria en el Mar Negro, se enfrenta a una ola implacable de ataques con drones. El cielo zumba con el sonido amenazante de los vehículos aéreos no tripulados. Las explosiones sacuden la ciudad. Infraestructuras críticas como objetivo. Los cortes de energía sumen a la ciudad en la oscuridad. El coste humano del conflicto aumenta con cada día que pasa. Sección 5. Ecos de guerra. Dentro de Rusia. El alcance del conflicto se extiende más allá de las fronteras de Ucrania. Los ecos de la guerra resuenan dentro de la propia Rusia. Los drones penetran en el espacio aéreo ruso, atacando instalaciones militares e infraestructura. Una señal de que Ucrania no se limitará a una guerra defensiva. En Kursk, una ciudad cercana a la frontera ucraniana, los sistemas de defensa aérea cobran vida. Interceptan una oleada de drones y misiles ucranianos. Un crudo recordatorio de que Rusia no es inmune a las consecuencias de la guerra. La captura de un ciudadano británico luchando junto a las fuerzas ucranianas cerca de Kursk añade otra capa de complejidad. El incidente pone de relieve la dimensión internacional del conflicto.
Voluntarios de varios países se han unido a la lucha, atraídos por la causa de Ucrania. Las ondas del conflicto se extienden a lo largo y ancho. Sección 6. El mundo toma partido. La comunidad internacional lidia con el conflicto en curso. Una red de sanciones se estrecha alrededor de Rusia. El Reino Unido anuncia nuevas medidas, dirigidas a los barcos rusos sospechosos de violar las restricciones petroleras, un intento de paralizar la maquinaria de guerra rusa. Dentro de la OTAN, las discusiones se intensifican. La alianza busca una respuesta unificada. Turquía y los Países Bajos emergen como actores clave. Debaten estrategias para poner fin al conflicto. Una propuesta para aumentar el gasto militar de la OTAN al 3% del PIB suscita debate. Mientras tanto, en Rumania se desarrollan unas elecciones cruciales. El resultado podría tener implicaciones significativas para Ucrania. Un candidato se alinea estrechamente con Moscú. El otro, un firme defensor de Occidente y del derecho de Ucrania a defenderse. El mundo observa y espera. Sección 7. El coste humano de la guerra. Detrás de los titulares y las maniobras geopolíticas, el coste humano del conflicto aumenta. Cada día, vidas se hacen añicos. Familias destrozadas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido pinta un panorama sombrío. Estiman que las bajas rusas, solo en octubre de 2024, alcanzaron la asombrosa cifra de 1.345 por día. El número real de víctimas, tanto militares como civiles, sigue siendo difícil de determinar. La niebla de la guerra oscurece el alcance total del sufrimiento. Pero una cosa es segura: el conflicto ha cobrado un alto precio. La guerra ha creado una crisis humanitaria. Millones de personas desplazadas de sus hogares, buscando refugio en países vecinos. La comunidad internacional lucha por proporcionar ayuda y apoyo. Las cicatrices de este conflicto tardarán generaciones en sanar. Sección 8. Un campo de batalla digital. El conflicto en Ucrania se extiende más allá del campo de batalla físico. Se ha extendido al ciberespacio. El Reino Unido advierte sobre el creciente uso de la inteligencia artificial por parte de Rusia en los ciberataques. Surge una nueva amenaza. En respuesta, el Reino Unido establece el Laboratorio para la Investigación de la Seguridad de la IA en Londres, un centro para desarrollar contramedidas. El ámbito digital se convierte en un nuevo frente en el conflicto. Una guerra silenciosa, librada con algoritmos y código. Las implicaciones son de gran alcance. Los ciberataques impulsados por la IA tienen el potencial de interrumpir infraestructuras críticas, desde redes eléctricas hasta redes de comunicación. La línea entre el mundo físico y el digital se difumina. Sección 9. Un futuro incierto. A medida que 2024 llega a su fin, la guerra en Ucrania no muestra signos de disminuir. El conflicto ha entrado en una nueva y peligrosa fase. El uso de misiles hipersónicos y la creciente dependencia de la guerra cibernética aumentan las apuestas. La comunidad internacional permanece dividida. Las sanciones y los esfuerzos diplomáticos aún no han dado lugar a un gran avance. El futuro sigue siendo incierto. La posibilidad de un acuerdo negociado parece lejana. Una cosa es segura: el conflicto seguirá teniendo profundas consecuencias. Para Ucrania, para Rusia y para el mundo. El coste humano seguirá aumentando. Y la búsqueda de la paz seguirá siendo esquiva.